¿Qué tal, cofradía? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast semanal. Que bueno, tuvimos por ahí unos inconvenientes y no pudimos subir constantemente lo que fue uno de los capítulos anteriores y tardamos un poquito más en subirlo, pero pues ahí está. Si no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Habla acerca del exorcismo. Esta semana estuvimos viendo películas, leyendo cómics, jugando videojuegos, trabajando, como es de costumbre, ¿sí o no? Un poquito. Ha estado el calor, pero fuerte. Bastante fuerte. Y por ahí sale el meme de, ¿sabes qué? Ya vi cómo está el calor, no la voy a rifar en el infierno, así que mejor me empiezo a portar bien. Bueno, Hay de todo, ya hay ¿no? de todo. Hay gente que dice que también el infierno es helado, ¿no? ¿Hay un infierno helado? En la mitología griega el infierno es helado. Entonces, pues mira, no estamos allá, no estamos acá, ya no sabemos dónde estamos, pero lo importante es que estamos aquí disfrutando este podcast. Bueno, esta semana me comentabas que estuviste viendo unas películas. ¿Qué películas viste, profe? Cuéntanos. ¿Qué películas? Bueno, Late Night with the Devil. Ok, he visto mucho acerca de... ¿Y tu experiencia es? ¿Qué nos dices? Es muy buena la película, véanla. Si quieren que hagamos una reseña también coméntenlo. La película es muy buena, está hecha como en la época de los 70s, un conductor que su programa empezó a despuntar y después se fue cayendo y se le ocurre llevar a alguien poseído para entrevistarlo y presentarlo en su show. Suena bastante fuerte, bastante chido acá el rollo, ¿no? Te das cuenta de la naturaleza humana, de qué puedes hacer cuando quieres rating, cuando quieres que la audiencia se conecte y eres capaz de hacer lo que sea. Lo que sea, ok. Llama la atención. Yo esta semana estuve jugando videojuegos y retomé un poquito lo que fue, o más bien he querido retomar lo que son los videojuegos de Batman. Okay. Estamos ahorita con la serie de Batman. El videojuego es el Arkham Asylum. Entonces, la primicia ahí es que capturan al Joker y se les libera dentro del Arkham y se hace un desmadre. Entonces, hay que retomarlo. Por ahí hay anuncios de que viene un nuevo Batman. Habrá que ver. También había anuncios de que por ahí venía o querían hacer la secuela de la otra de Batman con Pattinson. Es un relajo. Viene la secuela, Batman 2. Sí, ¿verdad? Sí. Por ahí viene. ¿Qué más estuviste viendo de terror, profe? Nefarious. ¿Qué tal? Imagínate que van a ejecutar a un asesino serial y mandan llamar a un psiquiatra para que él analice y vea si el inculpado, si el acusado, si el juzgado es viable que lo ejecuten o si tiene algún problema mental. Ok. Entonces es una película intensa, porque nada más la mayor parte del tiempo son los dos personajes dialogando. Y resulta que en algún momento te dicen que es muy probable que esté poseído el asesino. Y que realmente lo utilizó el cuerpo como tal. Entonces este psiquiatra se ve en la disyuntiva de creer si es real una posesión, o el mismo demonio le dice que en el momento que si lo ejecutan él puede salir del cuerpo. Entonces la disyuntiva del psiquiatra al enfrentarse a eso, creer o no si está poseído, si no, obviamente apoyado en la ciencia, él cree que no, pero todo ese juego lo hace muy interesante. Fíjate que eso me recordó un poquito, no tanto es del suspenso, pero a otra película que alguna vez vi, que en México la llamaron como la otra cara de la moneda, de Fear Effect, creo que se llamaba, de esta persona que actuó como el primer Hulk. ¿Cómo se llamaba? ¿El primer Hulk? Ajá. Bueno, el primer Hulk de esta última oleada, antes de Mark Ruffalo. ¿Edward Norton? Edward Norton. Es Edward Norton jugando a que tiene dos personalidades y al final hay un plot twist. Oh, tremenda. Cierto. Y me recordó un poquito a eso. Y fíjate que, bueno, yo no vi muchas películas actuales, pero quise retomar un clásico. Porque pues ahí andaba con lo de los cómics, con Batman, con esto, con lo otro. Y pues vi Constantine. No sé si te acuerdas de Constantine. Sí, sí. Con sí, Keanu Reeves. Uf, peliculón. Vi una escena que me llamó mucho la atención. Y dije,
voy a dialogarlo con el profe. Me recuerdo que yo la vi en su momento, cuando se estrenó, y lo platicábamos. Creo que en aquellas épocas pues el internet ya estaba, sí, ya había, pero pues era como más... no entrábamos tan masivamente, ¿no? Como ahorita. Ujú. Hay una escena donde hay un señor ahí hincado y de repente como que mete el pie en un hoyo y saca de adentro una lanza. Según yo, interpreto la lanza de Longinos. Ujú. Y está envuelta en una bandera de un régimen muy importante de una nación alemana. Ok. Y me llamó mucho la atención en ese momento que precisamente estaba esa madre ahí envuelta en la bandera. Y me acuerdo que dialogando entre nuestros compañeros, alguien había de nuestros conocidos que era como muy fan precisamente de este movimiento. Y nos decía que pues precisamente en la Segunda Guerra Mundial había casos de brujería, esoterismo, y se tomaba, bueno, que incluso el líder de este movimiento se asesoraba con brujos para ciertas cosas. Ok. Me sorprendió mucho. Entonces como que ahí fue cuando entendí la referencia de que estuviera la lanza de Longinos ahí y la bandera. Ok. Entonces, ¿qué tanto sabes tú precisamente de este movimiento que hubo en la Segunda Guerra Mundial donde pues se asesoraban por brujos? Porque incluso por ahí decía en la historia que pierde la lanza este líder, llamado por ahí pintor, Ok. y que fue por eso que pierde la guerra, porque pierde la lanza. Pues aparentemente sí. En el avance de los aliados en Europa, parece ser, tal vez como coincidencia, que en el momento, en semanas después de que recuperan esta lanza llamada lanza de Longinos, la lanza de Longinos, recordemos que es esta lanza de un soldado romano Uh-huh, que perfora un costado de Jesús, uh-huh. ya crucificado. Entonces aparentemente él se arrepiente, pensó que no... De hecho él pensaba que Jesús no fue culpable de nada, que no tenía nada. Y esta lanza, también llamada lanza del destino o lanza de Longinos, aparentemente adquiere un poder. Uh-huh. Entonces en algún momento cuando el líder alemán en sus recorridos por toda Europa parece que se apodera de esta lanza y curiosamente en el avance aliado cuando la pierde cae Berlín. Uh-huh. Entonces parece que sí hay muchas referencias a que había brujería, esoterismo, había creencias sobre la raza superior. También, ¿no? Que él quería a toda costa dejar una raza suprema. Y que es por eso que viene todo este exterminio Sí. de otras cosas. Y que, pues bueno, ya hay gente que pues ya indagando y viendo, pues decían que ni siquiera él era como, pues alemán, tal cual. No, de hecho es un pintor austriaco. Uh-huh. Entonces, pero él se identifica alemán y llega a liderar la nación desde 1933 y empieza a alinear con todas sus creencias a toda la nación. Porque de hecho incluso también decían que tenía como un trauma, ¿no? Y que por eso odiaba a cierta, digamos, gente con creencias o ideologías, etcétera. Sí. Que porque tenía como ciertos traumas de su infancia. Él participa en la Primera Guerra Mundial. Como austriaco se alista con el ejército alemán. Recordemos que había un imperio austrohúngaro y Alemania y eran muy unidos y ellos participan en la Primera Guerra Mundial. Entonces él se enlista con el ejército alemán y él se cree alemán, él se identifica alemán y de hecho pues hasta estuvo enrolado, estuvo en la guerra, pero él ya traía muchos traumas. También uno es de que quiso ser pintor y que quiso entrar a una escuela de arte y que no se lo permitieron. De hecho hay una serie que se llama Preacher, que te he recomendado, profe, necesitas verla. Sí, también es basada en un cómic, ¿no? Está basada en un cómic. Neil Gaiman, no recuerdo exactamente la colaboración, tal vez no sea Neil Gaiman, pero el cómic es muy bueno. Hay una adaptación, hay una serie, si gustan buscarla, está bien interesante.
una parte de su infierno es que él es rechazado. En esta serie y en el cómic, bueno, en el cómic no sé, yo vi la serie. El infierno está representado como la peor escena de tu vida, la escena más dolorosa de tu vida, la vas a repetir infinitamente. Y él aparentemente su escena es ser rechazado de la escuela de arte. Oh. Ese es el infierno de él. Esta persona. Okay. Entonces, por ahí ya tomando todo esto, él ya traía muchas creencias. Hay un líder, Rudolf Hess, que también un líder muy carismático, que se identificó, con quien se identificó esta persona, que también tenía estas creencias. Entonces empiezan a platicar sobre esa raza superior. Y entonces aparece la lanza de Longino, aparece el Santo Grial, aparece el Arca de la Alianza, donde todos te dicen que cuando tienes tú esto a la mano, que tú lo tienes en tu poder, te va a dar una protección, te va a dar mucho poder y puedes llegar a controlar el mundo. Y ahí es donde nace el Tercer Reich, que va a ser un imperio de 1000 años, que nosotros lo vamos a dominar, lo vamos a controlar y vamos a hacer que la raza aria, la raza superior, poble el mundo, deshaciéndonos de todo lo que no es ario. ¿Y en dónde acabó? Pues la historia está interesante. Es muy interesante la historia. Porque justo ahorita que mencionas todo esto, pues también estaba la historia de Camelot. De Camelot. Que trataron de como fundar un nuevo Camelot, ¿no? En Wewelsburg. Un castillo. Uno de los principales personajes es Heinrich Himmler. Es el comandante supremo de las SS, las fuerzas especiales. Entonces era muy importante. Él también estaba muy obsesionado con demostrar que la raza alemana era superior. Entonces ese castillo lo llama el Nuevo Camelot, donde van a llevar a gente aria a reproducirse. De hecho hay por ahí documentos donde hablan que efectivamente empezaron a seleccionar a personas con ciertas características y con cierta pureza de sangre, completamente entre comillas, pureza de sangre, para que se reprodujeran. E incluso consideran a las mujeres solo que su única utilidad es eso, que se reproduzca esa raza aria. Se enfocan más en el hombre con ciertas características. Obviamente la mujer también debe tener esas características, pero ellas la utilizan nada más para la reproducción. Y hay muchas evidencias de que realmente pasó esto. Sí, y es que también hay que tomar en cuenta que había una serie de individuos pintorescos dentro de lo que era este movimiento. También se hablaba del Ángel de la Muerte. Ajá, el doctor. Se me fue el nombre, pero sé que experimentaba de una manera muy grotesca y brutal con mucha gente y experimentaba una infinidad de cosas. Pues hizo muchos experimentos y era muy brutal. De hecho, en los campos de exterminio tomaba mucha gente para experimentar y eran tan racistas que él decía que llegaba a experimentar con gente, que llegaba a experimentar con lo más parecido a personas. Wow. Que era todas estas personas que estaban en los campos de exterminio. Ellos no los consideraban humanos. No los consideraban humanos. Para ellos eran como una materia más que podían utilizar a su conveniencia. Prácticamente los veían como animales. ¿Y todo por qué? Por un pensamiento que tenía. Bueno, y volviendo al tema principal, que era de dónde salió todo esta plática, pues es que las personas que estaban dentro de este movimiento, ya casi lo decía, ¿verdad? No es bueno decirlo. Eran precisamente como supersticiosas, y creo que no fue nada más formaron símbolos, etcétera, al azar. De hecho, si partimos desde la creación de su bandera, se dice que tomaron la suástica, que es esta, ¿cómo llamarlo? Cruz. Es una cruz. Que apunta hacia la izquierda, la toman ellos de otras culturas. Entre estas, pues la hindú,
Que de hecho para mí la hindú es una de las culturas más, ¿cómo decirlo? Que más me sorprenden, que más me llaman la atención y que yo considero que son hasta más mística que todas las demás creencias y religiones que hay en el mundo. No lo tomen a mal, pero yo lo poco que he leído me ha volado la cabeza. Y en un tiempo hasta como que trataba de indagar más. Okay. Y justo decían que toman esta suástica de una simbología que aparece junto con Vishnu y que algunos también la han visto con Buda. Yo la he visto con Buda. Pero que dicen que está con ellos apuntando hacia la derecha. Gira, es como si girara hacia la derecha. Hacia las manecillas del reloj. En sentido, ajá. Y la otra está hacia la izquierda, que me decías que era de la buena suerte. En la religión se tomaba como un símbolo de buena suerte, de buena fortuna. Que girara hacia la derecha. El símbolo en sí. Ok. Y está identificado como girando hacia la derecha. También se le llamó cruz gamada por los ángulos, porque si juntas la letra grama mayúscula del griego, se forma el mismo símbolo. Y pues si partimos desde ahí, se me hace como también que no hacían este tipo de movimientos al azar y que si también había gente que ya los estaba asesorando sobre todo este tipo de temas esotéricos, de brujería, etcétera, pues también podríamos pensar que ya desde ahí iban tomando precisamente esta simbología como a lo mejor un emblema de buena suerte para ellos. Presagiándose ellos mismos buena suerte. Entonces, pues si lo analizamos ya desde este punto, ya no iba nada más como a ver qué pasaba. No, pues imagínate que tienen este símbolo y que se hacen de la lanza de Longino, que les promete poder. Y que casi dominan el mundo. Prácticamente. Porque fue un movimiento bastante fuerte. Sí, hablamos de que participan en la Primera Guerra Mundial y la pierden. Uh-huh. Entonces... Sí que creo les fue muy mal, ¿no? Quedan muy mal. Se les prohíbe, ellos tienen que pagar costos de guerra. No pueden producir armamento. El pueblo se está muriendo de hambre. Porque incluso pues pasa lo que pasa ahorita en otros países de Sudamérica, que pues el dinero no valía nada. Sí. Eso pasó en Alemania. Los marcos no valían nada. Entonces aparece un líder carismático que les promete que va a restaurar y que los va a llevar más allá con ese Tercer Reich, ese tercer imperio que va a dominar el mundo. Entonces mucha gente empieza a creerle esa idea. Entonces de ahí viene, y ellos ya creyendo todo esto y con todo el poderío que empezaron a generar, pues es lo que provoca la Segunda Guerra Mundial. Y que precisamente es lo que hace que mucha gente empatice con el pensamiento de este sujeto. Si bien, de hecho, incluso hay gente que ha pues sido hasta vetada, ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, cuando hablamos acerca de los asesinos seriales, de que un director llegó a Cannes y dijo que comprendía el pensamiento de este sujeto y la gente lo censura. Pues está canijo, pero pues es que precisamente se habla de que él lideró a su pueblo y que trató de llevarlos a ser la máxima cultura de todo el mundo. Sí. Y que hasta cierto punto lo logró. Tuvo mucha fuerza, la verdad. Y el hecho de que pues ahorita se censure, pues es por todo lo que pasó también alrededor de todo este movimiento. Entonces no es como que nada más pensemos en que sea un sujeto malo, pues sí, pero también es bueno analizar qué movimientos hacía. Y esa es una de las cosas que precisamente a veces la gente no sabe, ¿no? La bandera no fue nada más porque sí. Tenía digamos, significado, esta apropiación a lo mejor hasta cierto punto cultural, y que pues ahora es un emblema de dicho movimiento, y donde lo veamos sabemos que se refiere a alguien o a algunas personas. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Pues hubiera estado... ¿Pero te imaginas qué hubiera pasado si gana la guerra? Es que está bien canijo como poder analizarlo hasta ese punto. De hecho, aprovechando, hay una serie que tienes que ver. Ajá, ¿cuál será? El hombre en el castillo. Uh-huh. Es una serie ubicada en los 60s, uh-huh, pero en este mundo
ganaron la guerra. Ah, me decías que era como un what if, ¿no? De lo que Así hacen es. en Marvel. ¿Qué hubiese pasado si hubieran Si pasado hubieran- esto en la historia en lugar de aquello? Obviamente la serie está ubicada principalmente en Estados Unidos. Ujú, Entonces la costa este está dominada por Alemania. ujú. La costa oeste está dominada por Japón. Y hay una pequeña franja en el centro que es una zona libre. Pero ahí proponen qué hubiera pasado si hubieran ganado la Segunda Guerra. Estas personas. Así es. Y es un planteamiento bien interesante. Pues sí, es que hay tantas cosas que pasaron en el mundo que hubiera estado interesante. Ahora, imagínate que realmente, no sé qué tan, digamos, real es el dato de que realmente tuvo la lanza y que gracias a eso casi gana la guerra. Pues las dos visiones existen. Hay gente que cree que esto es realmente posible y que todo ese esoterismo, toda esa brujería existe. Si lo ves por el otro lado, a la parte científica te va a decir jamás. O sea, fueron cuestiones políticas y militares las que determinaron que hizo malos movimientos, que lograron engañarlo. Porque existe también la teoría de que decodificaban mensajes tanto de aliados como de esta parte. Sí, Y sí, sí. hubo un mensaje que interpretaron mal para la invasión en el día D, donde los alemanes estaban esperando que llegara por otro lado y realmente invadieron Normandía, y fue cuando pudieron romper el ejército alemán en dos. Y es que también se hablaba de que tenían unos avances tecnológicos muy interesantes. Sí, Que para esa fecha pues otros ejércitos no tenían y que precisamente ellos estaban rompiéndola con todo esto que tenían, que eran muy superiores en tecnología. También en algún momento recuerdo que me comentaron eso. sí, por ahí está un modelo de un megatanque Ujú. que era imparable. Que estaba pues súper acá, incluso algunos hasta también tenían la teoría de que también tenían contacto con aliens, También, que porque sí, precisamente es su cierto. tecnología estaba en otro punto. Sí, Entonces, o sea, ahora imagínense, ¿no? Si hablamos de esto, de que aparte de que tenían la ayuda de la brujería y que también de aliens, todo es una suposición. Porque pues hasta, pues, imagínate, poder comprobar que sí había tecnología alien hubiera estado muy fuerte. pues sí, Porque ahora recordemos que ahora sí se ha hablado de que existen seres de otros planetas. cierto, cierto. Y no fue por Jaime Maussan. Fue antes de Jaime Maussan, que sigue haciendo desmadre por ahí, pero bueno. Entonces está bastante interesante el cómo envuelve la historia de nuestro planeta todo este tipo de cosas. ¿Existió entonces o existe el esoterismo o existió, perdón, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tú qué piensas? ¿Qué más datos tienes? De que existió, porque sí existió este castillo, está toda esta cuestión sobre la raza aria. Ujú. De hecho, ellos tomaron muchas mitologías, las nórdicas, ellos mismos alemanas, por ahí hay muchas, todo lo que encajaba con su forma de pensar, lo jalaban. De hecho, hay un instituto, eh, completamente el nombre es un poquito largo, pero se le conocía como Anenerve. Entonces fundan el Anenerve, que es un instituto que se dedica a investigar todas estas cuestiones, como a recabar cualquier cosa que pueda reafirmar sus creencias, cualquier mito que pueda reafirmarlas. Ese Anenerve lo empieza a concentrar Ok. y lo empiezan a analizar y toman todo lo que les gusta para hacer como una especie de mitología ya aria de ellos. Entonces, pero diciendo que tienen ya rasgos ancestrales y que ya hay mitología que los mencionaba desde antes, mitología nórdica, mitología de muchos lados. Como para que haya un precedente de todo esto y que digan, no, no lo inventamos, no salió de ningún lado, aquí está. Así es. Oh, qué interesante está todo esto. Igual lo funda el mismo Himmler, el mismo Ujú. director de las SS y de las fuerzas especiales. Sí, pues es que de alguna manera querían preservar todo lo que habían hecho. Así es. Y en la actualidad yo creo que sigue habiendo también mucho creyente, ¿no? Hay muchos movimientos de este tipo. Europa y Estados Unidos es muy fuerte. Sí, de hecho, hace poco recuerdo que un par de años todavía por ahí
se habla del poder blanco y todo este tipo de cosas, y que van con un poquito del lado de una película que me recuerda mucho todo estos acontecimientos actuales, el cómo la gente se sigue pensando superior, es Historia Americana X. Muy fuerte. Con Norton, ¿no? Es Edward Norton, otra vez. Actorazo, pero que dicen que tiene un carácter de la fregada. Nadie lo soporta, pero cuando logra sacar proyectos regularmente son buenos. Y esa película precisamente habla de cómo está en la actualidad esto en Estados Unidos, el movimiento, ¿no? El cómo precisamente es una persona que cree fielmente en todos este tipo de pensamientos. Son partes de bandas que amedrentan a la sociedad. Y que pues está fuertísimo el mensaje que lanzan al principio, el cómo desviven a la gente. La escena del carro de cuando lo están asaltando y que el hermano llegue y le grita y lo pone en la banqueta está fuerte. Sí, son muy fuertes. Y luego viene todo este giro de cómo lo hacen centrarse en que pues es parte de la humanidad, en que puede recibir ayuda de cualquier tipo de persona y que a veces eres nadie en algunos lugares. Sí. Y pues después él sale a tratar de enmendar todo esto y véanla si no la han visto, y los que ya la hayan visto nos van a comprender de qué estamos hablando. Precisamente es un movimiento fuerte el que todavía existe, todavía hay gente que cree fielmente en que esos pensamientos eran los mejores, y risible también porque hay gente que incluso ni siquiera calificaría como ario y creen en eso. Cierto. Creo que no es tan difícil encontrar tatuajes de suásticas. En muchas personas. En muchos lados. Y gente con playeras. Y bueno, yo me declaro culpable de que cuando estaba en la secundaria creía que ese estaba bien fregón. Después creces y dices, bueno, no está tan fregón y bye. Sí, pero de hecho, si hablamos en general, yo creo que en todos los países hay gente que se cree superior. Y lo va a haber siempre. El racismo existe. Igual creo que todavía a modo de juego, de controversia, pues ahí está la banda alemana Rammstein, que precisamente sigue jugando con todo esto, y la rola, por ejemplo, de Deutschland, que precisamente pues habla de la superioridad alemana. ¿Sí? Y justo el video de Deutschland, si no lo han visto, pues precisamente es un pasaje o va pasando por toda la historia de Alemania, y te van mostrando todas las etapas que ha vivido Alemania, parte también de lo que hemos nosotros aquí ahorita platicado. Y pues está también interesante porque el concepto del video fue muy criticado en su momento, ya que tomaba partes, creo que del himno, que censuraron en algún momento porque pues decía Alemania sobre todo, o sea, estamos encima de todos los demás. Y justo lo quitan y ellos lo retoman precisamente para su canción. Y pues el video también controversial porque pues va tomando ciertas cositas por ahí que Alemania ha querido borrar de su historia, pero pues que lamentablemente va a seguir ahí en los anales de la historia. Interesante el tema, interesante todo esto, y vean, de un pedacito de película todo lo que se puede desprender. A veces las referencias están padres porque eso te lleva a buscar, a indagar, y vas a encontrar cosas muy interesantes. Profe, ¿algo que quieras decir para ir cerrando nuestro video? Pues nada más, invitarlos a que nos den like, a que compartan, a que con la gente que crean que puede gustarle este contenido, pues que nos lo compartan y pueda esto crecer. Así es, sienten a su abuelito, a su mamá, a su tía, a quien puedan ahí en la sala, y digan, mira este video, y ya si les gusta, pues suscriban a la familia, y si no, suscríbanse ustedes. Nosotros somos la Cofradía de los Malditos, y espero tengan una semana bien tétrica, bien llena de suspenso y de terror, y nos vemos en la siguiente semana para más contenido. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Bye.